deseará, donde se esconden los perros, las gallinas dejan de cacarear y los gritos resuenan desde el bosque durante las primeras horas de la mañana. El anciano Roberto, el hombre que cazaba cosas que no deberían existir, lleva muerto 2 años, décadas. Pero anoche alguien llamó a la puerta de Juan y era su voz. Tú tienes que venir conmigo. Ya sabes por qué. Algunas reliquias familiares son más oscuro de lo que imaginamos y algunas llamadas son imposibles de rechazar. 20 largos años. 20 años desde que puse un pie en esta tierra roja del interior, procedente de Ceará, y sin embargo, el olor seguía siendo el mismo. Tierra seca, cactus y otra cosa. Algo que nunca he podido identificar del todo, pero que siempre me recordaba a él, al viejo Roberto. El autobús me dejó en la entrada, desde Mulungu, cuando el sol ya se ocultaba tras la cordillera de Guaramiranga, pintando el cielo era de un rojo que parecía sangre diluida. Arrastré mi sencilla maleta por el camino de tierra, observando las casitas y los patios traseros rodeados de plantas que mi abuela solía, las llaman hierbas protectoras. Ruda aginé. Comigo ninguém pode. Nadie puede tocarme. Nombres extraños en tiempos extraños. Ahora yo era Juan Silva, ingeniero civil en Sao Paulo, un hombre con traje y corbata. Pero en ese momento, caminando por la calle principal de mi infancia, estaba regresando. Ser simplemente Johnny, un chico curioso que un día vio cosas que desconocía. Debería haberlo visto. La ciudad parecía más pequeña, claro. Eso siempre pasa cuando volvemos a lugares de nuestra infancia. Pero había algo más, una quietud diferente, como si Mulungu estuviera conteniendo la respiración. Las cortinas de las ventanas de las casas estaban corridas, incluso con el calor, y al no ver a ningún niño jugando en la calle, algo común en el pasado, al final de la tarde me detuve enfrente a la casa de mi tía Francisca, la única familia que me quedaba por allí. La pintura azul descolorida, la puerta de hierro oxidado, todo exactamente como lo había dejado. Di una palmada en la puerta. Una costumbre local que nunca olvidaré. ¿Quién es?, preguntó ella desde dentro, sospechoso. Soy yo, tía Juan. El silencio duró tanto que pensé que no me había oído. Entonces oí. Las zapatillas se arrastraron por el suelo de cemento quemado hasta que la puerta se abrió lentamente. Francisca apareció más mayor, más delgada, pero con los mismos ojos brillantes de siempre. Dios mío. Johnny me miró como si viera un fantasma. ¿Qué eres? ¿Qué haces aquí, muchacho? Pregunta extraña. Normalmente la reacción sería alegría, abrazos, preguntas sobre la vida en la gran ciudad, pero en su tono había algo que me heló la sangre. Vine a ver a mi tía hace 20 años. 20 años. Ella lo repitió como si hiciera un cálculo doloroso. 20 años desde que tú salió corriendo de aquí diciendo que no volvería jamás. Tenía razón, juré no volver jamás a Mulungu. Me lo juré a mí mismo, a Dios, a cualquier fuerza que estuviera a mi alcance. Escuchando. Pero aquí estaba yo, y ni siquiera yo sabía exactamente por qué. Pronto, muchacho, llegará la noche. Y se detuvo a mitad de la frase. Los miró. Me jaló hacia adentro desde un lado. No es bueno estar en la calle después del anochecer. Mientras cerraba la puerta y giraba no una, sino 3 llaves diferentes, yo sentí ese escalofrío familiar recorrerme la espalda. El mismo que sentí cuando yo era niña y oía a los adultos susurrar sobre cosas que no tenían nombre. Tía, ¿ocurrió algo? Francisca me miró con esos ojos que parecía que guardaban demasiados secretos para una sola persona. El pequeño Johnny, ella susurró. No deberías haber vuelto. No ahora. Y cuando el viento sopló afuera,
haciendo crujir las hojas secas en el patio. Juraría que podía oler ese aroma metálico. De nuevo, el mismo olor que percibí aquella noche, hace 20 años, cuando todo cambió para siempre. La casa de la tía Francisca permaneció igual. El olor de siempre. Café fuerte, jabón de coco y ese incienso que ella ardió toda la noche para ahuyentar a los malos espíritus. Yo estaba sentado en la mecedora. Desde la habitación, la misma en la que mi abuelo solía contar historias, observé a mi tía. Se movía por la cocina con nerviosa agilidad. ¿Quieres un café, chico?, ella preguntó, pero yo ya estaba calentando el agua. Sí, por favor. Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Dijiste que no debería haber vuelto ahora. ¿Por qué? Francisca se detuvo. De remover el azúcar en el café, el sonido de la cuchara golpeando la taza cesó de repente, y el silencio que siguió fue casi palpable. Las cosas están raras por aquí, Johnny. Ella me trajo el café y se sentó en la silla frente a la mía, pero no podía estarse quieto. Han pasado unas 3 semanas desde... La ciudad es diferente, como si no te hubieras fijado en la calle donde los niños, los perros, incluso los gatos han desaparecido. Bajó la voz casi hasta un susurrar. Los animales lo saben, muchacho. Siempre lo saben. Primero, tomé un sorbo de un café fuerte y caliente, mientras intentaba asimilar lo que ella decía. Realmente no había visto a nadie en la calle desde que llegué. Y eso no es todo. Francisca siguió mirando por la ventana, incluso con las cortinas están cerradas. Por la noche, oímos cosas, sonidos extraños que vienen de la dirección de la cordillera. El corazón me latía con fuerza. La cordillera siempre llevaba de vuelta a la cordillera. ¿Qué tipo de sonidos? Empieza como un llanto, ¿sabes? Como alguien muy triste. Pero luego continúa. A medida que cambia, se vuelve espesa, fea, un rugido que te dan ganas de esconderte debajo de la cama. Sus palabras para mí me transportaron 20 años al futuro. Tenía 15 años cuando oí esos sonidos. Primera vez, sonidos que me hicieron conocer al viejo Roberto y verme envuelto en una historia que cambió mi vida para siempre. Siempre. Tía, ¿te acuerdas del viejo Roberto? El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Francisca se quedó, se puso pálida y la taza le tembló en las manos. ¿Por qué preguntas por él, chico? Solo por curiosidad. Hace tiempo que no menciono ese nombre por aquí. Ella se levantó bruscamente, se acercó a la ventana y comprobó que las cortinas estuvieran bien cerradas y, lo más importante, no dijo nada después del anochecer. Pero la tía Roberto murió. El pequeño Johnny murió ese día. A continuación, esa noche me miró con una intensidad que me puso la piel de gallina. Lo mismo. La noche que saliste corriendo de aquí diciendo que nunca volverías. Me lo tragué. Seco. Ella lo sabía. Claro que lo sabía. En un pueblo pequeño, todo el mundo siempre lo sabe. De todo. Murió sentado en el porche de su casa, mirando al horizonte. Dicen que fue su corazón, pero ella hizo una pausa. Miró sus propias manos, pero vi los rasguños en su brazo cuando prepararon el cuerpo. Rayones, marcas, profundas como garras, como si algo hubiera intentado arrastrarlo lejos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. 20 años después, los recuerdos volvieron vívidamente como si hubiera sido ayer. Tras su muerte, Francisca continuó. La ciudad estaba en paz. 20 años de paz, Juanciño. 20 años sin los gritos en las montañas, sin los animales. Lo escondíamos para que los niños no tuvieran pesadillas. Y ahora ha vuelto.
Ella susurró las palabras como si profiriera una maldición. Empezó hace 3 semanas. Todo es nuevo otra vez y ayer dudó. ¿Qué pasó ayer, tía? Ayer por la mañana, Seda Kitanda encontró huellas en el camino que conducía a las montañas. Huellas grandes y profundas, como el de una persona. Pero el peso era de otra cosa. Por fuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo vibrar la puerta principal. Francisca se santiguó. «Rápido, está oscureciendo, muchacho. Cenemos y acostémonos temprano. Y mañana ella». Me miró con una expresión que mezclaba miedo y determinación. «Mañana te vas de aquí». Pero yo sabía que no se iba a ir. No podía, porque en el fondo de mi corazón lo sabía, porque acababa de regresar a Mulungu después de 20 años. Yo había regresado porque él también había regresado. Dawn llegó cargada de sueños que parecían recuerdos y recuerdos que parecían pesadillas. Me desperté varias veces. A veces tenía la sensación de que alguien me observaba, pero cuando abría los ojos solo veía sombras. Conoce bien la habitación donde solía dormir de niño. A las 5 de la mañana desistí de intentar dormir. Me levanté, me vestí y salí a patio trasero. El cielo aún estaba oscuro, pero ya mostraba los primeros trazos de... Era un amanecer que prometía ser cálido. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, caminando por el camino que conducía a las montañas, una figura solitaria, incluso en la penumbra. Reconocí de inmediato el sombrero de cuero, la postura encorvada, la peculiar forma de caminar. Por un instante se me paró el corazón. «Viejo Roberto», le susurré. Yo mismo lo creía, pero eso era imposible. Francisca había dicho que llevaba muerto 20 años. Yo mismo estaba seguro. Eso es porque yo estaba allí esa noche. Corrí hacia la puerta, pero cuando llegué a la calle, la figura ya había desaparecido. Se ha ido. Solo queda el viento que sopla entre las casas silenciosas y ese olor metálico que me había estado atormentando desde que llegué. Volví a entrar, perturbada. Francisca. Ya estaba en la cocina preparando el desayuno con los movimientos automáticos de quien repitió la misma rutina durante décadas. «Buenos días, tía. ¿Dormiste mal?», me miró. «Presta atención, pareces haber visto un fantasma». Esa palabra me estremeció. «Tía, ¿te acuerdas cómo conocí al viejo Roberto?». Francisca dejó de cortar el pan de azúcar y me miró fijamente. «Tenías años, creo que tal vez 10». Ella extrajo el recuerdo lentamente, como quien manipula algo frágil. Era a finales de año, cerca de Navidad. Las cosas estaban extrañas en la ciudad, similar a lo que ocurre ahora. ¿Qué tipo de cosas? Animales muertos que aparecen en la carretera, siempre hecho pedazos. No parecía algo que haría un jaguar o un zorro. Parecía pura rabia. Sirvió el café con manos que temblaban ligeramente. Su padre estaba preocupado. Todos los hombres estaban allí. Patrullaban de noche, pero nunca encontraban nada. Lo recordaba vagamente. Mi padre llegaba en casa, estaba tensa, hablaba en voz baja con mi madre y me mandaron a mi habitación antes de lo habitual. Fue entonces cuando apareció. Francisca continuó. El viejo Roberto, nadie sabía de dónde venía. Llegó una tarde a pie cargando un bulto y un viejo rifle. ¿Y cómo lo conocí? Eras demasiado curioso, muchacho. Siempre te escapabas para jugar en el bosque, incluso con tus padres. Prohibido, suspiró. Un día no volviste para almorzar. Tu madre se quedó, desesperada. Su padre reunió a los hombres para buscar. El recuerdo comenzó a formarse en mi mente, una mente nublada, pero persistente. Te encontraron casi al anochecer, en la orilla del estanque. Estabas allí de pie, mirando el agua como si estuvieras en trance, y a tu lado hizo una pausa. A tu lado estaba Roberto. ¿Qué estaba haciendo? Sí, dijo que estaba siguiendo algo que la llamó hacia el agua. Francisca bajó la voz.
Dijo que llegó justo cuando estabas a punto de entrar al estanque y que no... Irme. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé la sensación de me sentía atraído, como si voces susurraran mi nombre desde las profundidades de agua oscura. Y después de eso te volviste diferente, más callado, más observador. Y Roberto empezó a aparecer por aquí con frecuencia. Siempre que las cosas se ponían, aparecía como un extraño en la ciudad. Lo que la gente decía de él y que él buscaba cosas cuya existencia otros ni siquiera creían. Francisca miró por la ventana en dirección a... Dijo que él mantenía un equilibrio en las montañas y que sin él ocurrirían cosas malas. La ciudad. La señora lo creía, Johnny. Me miró a los ojos. En 20 años de paz tras su muerte, aprendí a creer. Terminamos nuestro café en silencio. A un lado, desde fuera, amanecía lentamente, pero las calles seguían vacías. Ni siquiera los gallos cantaban. Tía, necesito saber algo. ¿Qué? ¿Dónde está la casa donde vivía Roberto? Allí, Francisca dejó caer la taza. El sonido de los platos, los golpes resonaron en la silenciosa cocina. No vas a ir allí, Johnny. Tengo que ir yo. No. Se puso de pie con determinación. Vas a hacer las maletas y te irás hoy mismo. De verdad. No sé por qué volviste, pero sea lo que sea, no vale la pena. Ya sabía que no me iba a ir, porque con cada momento que pasaba, me sentía más segura. Sabía que mi regreso a Mulungu no era una coincidencia, era una vocación, y debía responder a ella. Me fui de casa en contra de los deseos de mi tía. Francisca, que me siguió hasta la puerta, me suplicó que no tocara nada, con cosas que no debería haber hecho. Pero necesitaba ver la ciudad a la luz del día. Lo necesitaba para comprender lo que estaba sucediendo. Mulungu por la mañana parecía una escena era como una película de terror. Las calles estaban desiertas, pero no era el tipo de vacío que se suele sentir al estar desierto, típico de un pequeño pueblo de campo. Había un vacío denso, un ambiente opresivo, como si todos se escondieran de algo en concreto. Caminando por la calle principal, observando las casas cerradas. Algunas tenían ramas en las puertas colgaban plantas de ruda. En otras, pequeñas cruces de madera clavadas en las verjas eran símbolos de una protección que no había visto en 20 años. Me detuve en la tienda de comestibles de C. La puerta estaba entreabierta y pude ver movimiento dentro. C. Llamé desde fuera. ¿Quién es?, preguntó la voz con tono sospechoso. Soy João, sobrino de Francisca. He llegado ayer desde São Paulo. El silencio duró tanto que pensé que no iba a contestar. Entonces oí pasos lentos y la puerta se abrió lo justo para que asomara la cabeza. Seda Quitanda estaba irreconocible. El hombre regordete y sonriente que conocía se había transformado en un hombre delgado y se había secado por completo. Tenía los ojos hundidos, con ojeras, y las manos temblaban ligeramente. John, el chico que se marchó hace algún tiempo. Años. 20 años, señor C. 20 años. Lo repitió como si estuviera contando eternidad. ¿Por qué volviste, muchacho? Vine a visitar a mi tía. No era un buen momento para visitantes. Miró a su alrededor con nerviosismo. Entren rápido, no es bueno quedarse en la calle. El interior de la tienda de comestibles era diferente. Los estantes tenían pocos productos y me di cuenta de que C los había clavado. Tablas en las ventanas traseras. Señor C, mi tía dijo que usted encontró unas huellas. Cállate, chico, me interrumpió bruscamente mirándome. Alrededor, como si las paredes mismas pudieran escuchar. No hables de esos. Hay cosas aquí dentro, pero tú eras amigo del viejo Roberto, ¿no? C me estudió. Presta atención.
Recuerdo que ustedes dos hablaban a veces cuando tenían alrededor de 15 años. Años. Mi corazón se aceleró. ¿Fue así? Entonces lo sabrás. Se acercó y bajóla una voz, casi un susurro. Sabes que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Existe, señor C. Hace 3 semanas todo volvió a empezar. Primero fueron los animales. Los perros dejaron de ladrar por la noche. Las gallinas dejaron de poner huevos. Los gatos simplemente desaparecieron. Los enumera con los dedos temblorosos. Luego llegaron los sonidos. ¿Qué? ¿Sonidos? De la noche, provenientes de las montañas. Un grito que se convierte en aullido. El hul se transforma en silencio, y el silencio es peor que cualquier otra cosa. Y las huellas. Se vaciló. Miró hacia la puerta principal para asegurarme de que estuviera cerrado. Ayer por la mañana, cuando fui a recoger mercancía a Guaramiranga, lo vi en el camino. Tenía huellas de pies descalzos, pero tragó saliva con dificultad. Pero el pie era grande, demasiado y demasiado profundo, como si pesara mucho más que una persona normal. ¿Siguió las huellas, señor? Sígalas. Se me miró como si yo le hubiera sugerido algo. Increíble. Vaya, esas huellas conducían directamente al corazón del bosque y allí... sangre. ¿Sangre? Gotas dispersas, como si algo herido las hubiera atravesado. Allí, pero sangre oscura, casi negra. Sentí un escalofrío familiar. Sangre, oscuridad, huellas imposibles, sonidos en el bosque. Era como si los últimos 20 años no hubieran existido. Había pasado. Señor C., ¿dónde está la casa del viejo Roberto? La pregunta tenía, el efecto fue el mismo que el de una bomba. C. retrocedió como si lo hubiera amenazado físicamente. No vas a ir allí. ¿Por qué? Porque esa casa... Se detuvo. Lo pensó mejor. Porque después de la muerte de Roberto, nadie volvió a ir allí. La vegetación crecía por todas partes, bloqueando los senderos. Era como si la propia vegetación no quisiera que la gente llegara allí. Pero, ¿dónde está? Se me miró durante un largo rato, claramente luchando con la... Sentí ganas de decirme a mí mismo mientras escalaba la montaña en el tercer sendero, justo después de la cascada seca. Pero John me sujetó el brazo con fuerza. Increíble. No vayas allí, sobre todo no de noche. ¿Por qué? Porque desde que empezaron a suceder cosas extrañas de nuevo, algunas personas lo juran. Vi una luz en casa de Roberto, la luz de un farolero, como si él todavía estuviera allí. Salí del supermercado con más preguntas que respuestas. El sol ya estaba alto, pero la ciudad seguía muerta. Ni siquiera los pájaros cantaban. Cuando regresé a casa de la tía Francisca, la encontré sentada en el porche, mirando fijamente hacia las montañas. Tía, ¿estabas a hablar con C? No era una pregunta. Fui. Ahora quiero subir, necesito hacerlo. Para entender lo que está pasando. Francisca suspiró profundamente y me dijo, ella lo miró con una tristeza infinita en los ojos. Johnny, no lo entiendes. Roberto murió para acabar con eso. Murió para que la ciudad tuviera paz. Hizo una pausa. De sequis, si eso ha vuelto, si de verdad ha vuelto, alguien tendrá que ocupar su lugar. ¿Y cuándo? Dijo eso. Y en cuanto pronunció esas palabras, supe que eso era exactamente lo que había venido a hacer en Mulungu. Había regresado para ocupar el lugar del viejo Roberto. La pregunta era, ¿tendría el valor de hacerlo? El resto del día transcurrió en una tensión creciente. Francisca evitaba mirarme, pero yo sabía que ella estaba pensando lo mismo que yo. Las piezas del rompecabezas encajaban de una manera que ninguno de nosotros quería aceptar. Al atardecer, mi tía se encerró en casa con unos rituales que recuerdo. Recordó su infancia, comprobó todas las cerraduras 2 veces y encendió velas sobre ellas.
Colocó incienso en las 4 esquinas de la habitación y puso un vaso de agua en el alféizar de la ventana. Ventana. ¿Para qué sirve el agua?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Para que él beba, si lo necesitas, respondió sin mirarme. Roberto siempre me había enseñado que las personas deben ofrecer hospitalidad a sus protectores, incluso después de la muerte. ¿Crees que todavía anda por aquí, Johnny? Hay cosas en este mundo que no mueren cuando muere el cuerpo, sobre todo cuando la persona moría con una misión sin cumplir. Cenamos en silencio afuera. El viento empezó a soplar con más fuerza, trayendo consigo ese olor metálico que la he estado cortejando desde que llegué. Francisca lo notó cuando me puse rígido. Se siente. Además, ¿verdad? El olor. Roberto dijo que las personas nacen con un don. Nacen con la capacidad de percibir cuándo suceden ciertas cosas. Las cosas estaban cerca. Me estudió detenidamente. Siempre ha sido diferente. Caramba, desde aquel día en la represa. Era cierto, desde niño sentía cosas que los demás no sentían. Veía movimiento en las sombras donde no debería haber nada. Oía susurros en el viento a su alrededor. Eran las 8 de la noche cuando estábamos viendo un programa de televisión antiguo en un intento desesperado por encontrar la normalidad. Oímos que llamaban a la puerta. No eran palmadas en la verja, como era costumbre. Se oyeron 3 golpes firmes en la puerta principal. Golpes que resonaron en la casa como disparos. Francisca palideció completamente. «Nadie llama a la puerta después de las 7», susurró. «¿Quién podría ser?» «Nadie bueno». Los ritmos se repitieron 3 veces, con pausas deliberadas. «Me voy». «A ver quién es», dije levantándome. «No». Francisca me agarró del brazo. «No. Abre esa puerta, Johnny». Pero volvieron a llamar por tercera vez, y esta vez iban acompañados de una voz que me heló la sangre. «John, lo sé. ¿Estás ahí?» Era la voz ronca de un hombre, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Una voz que reconocí, pero que no podía ser lo que estaba pensando. «Viejo Roberto», susurré. Francisca hizo la señal de la cruz 3 veces seguidas. «Ese no es Roberto», murmuró. «¿Ha muerto Roberto, Juan?», preguntó la voz desde fuera. «Necesitas... Ven conmigo, ¿sabes por qué?» Mi corazón latía tan rápido que sentía que el corazón me iba a estallar en el pecho. A pesar de las protestas de la tía Francisca, me dirigí a la puerta. «¿Qué quieres?», pregunté. «A través del bosque. Para hablar como antes. Llevas muerto 20 años». Un largo silencio. Luego una risa baja que me heló la sangre. «La muerte es más compleja de lo que imaginas, chico, sobre todo para quienes tienen trabajo que terminar». «¿Qué trabajo?». «Abre la puerta y te explicaré». Miré a Francisca, que negaba con la cabeza con lágrimas en los ojos. No respondí. «Si eres quien dices ser, puedes hablar desde ahí». «Muy bien». La voz, ahora, parecía más cerca, como si estuviera apoyado en la puerta. «Ha vuelto. John, aquella cosa a la que maté hace 20 años. Regresó, y regresó con más fuerza. ¿Cómo es posible? Porque aún no he terminado. El trabajo quedó bien hecho. Yo estaba viejo y cansado. Pensé que lo había arruinado todo. Pero una pausa. Pero algunas semillas quedaron en la tierra. ¿Y qué tiene eso que ver con nada? ¿Yo? ¿Tienes el don, muchacho? Siempre lo has tenido. Por eso intento llamarte. De niño solías ir al estanque. Por eso podías sentir las presencias, oírlas, los susurros. Mi voz salió temblorosa y por eso he regresado a Mulungu ahora. Exactamente. A ti te llamaban igual que a mí hace 50 años cuando llegué, aquí por primera vez. Francisca se había arrodillado en la habitación y ella rezaba en voz baja, pero yo podía oír cada palabra de aquella conversación imposible que me estaba pasando esto. ¿Qué quieres de mí? ¿Que termine lo que empecé?
qué te conviertes en lo que yo fui? ¿Y qué si me niego? El silencio que siguió fue terrible cuando la voz regresó. Estaba llena de una tristeza infinita. Así pues, Mulungu se convertirá en un cementerio, João, y luego será el turno de Guaramiranga, Paquete, todas las ciudades de la sierra. Lo que está despertando no parará hasta que lo devore todo. ¿Cómo sabré qué hacer? Yo te enseñaré, como les enseñé a otros antes que yo. Otros. ¿Te crees el primero, muchacho? Esta lucha es antigua, mucho más antigua, más viejo de lo que te imaginas. Respiré hondo, intentando asimilar todo lo que estaba pasando, escuchando. ¿Y si acepto? Entonces, mañana por la noche, cuando haya luna llena, llegaste sola a mi casa en las montañas. Tía Francisca dijo que tu casa está intacta, esperándote desde hace mucho tiempo. 20 años. Afuera soplaba un viento fuerte que sacudía los árboles del patio trasero. John, dijo la voz por última vez. Ya sabes cuál es tu respuesta. Siempre. Lo sabía. Por eso volvió. Los pasos se alejaron de la puerta. Pasos que se fueron alejando cada vez más hasta que desapareciendo por completo en el viento nocturno. Miré a Francisca que me miró con los ojos llenos de lágrimas. Tengo que irme, tía. Lo sé, susurró. Siempre supe que algún día tendrías que irte. Y esa noche, mientras ella dormía profundamente, yo permanecía despierto escuchando los extraños sonidos que llegaban. Desde las montañas comencé a comprender que toda mi vida había sido una preparación para este momento. Mañana iba a encontrarme con el viejo Roberto, o con quien quiera que tuviera. Tornado. Amaneció con un cielo plomizo, cargado de nubes oscuras que prometieron lluvia, pero no cayó ni una gota. El aire se volvió más denso, impregnada de ese olor metálico que ahora reconocía como el olor del miedo. Francisca se despertó temprano y se preparó. Un desayuno silencioso. Tenía los ojos rojos por una noche en vela y las manos le temblaban ligeramente cuando sirvió el pan con mantequilla. «¿De verdad que vais a ir, verdad?», preguntó sin mirarme. «Entonces iré. Necesitas prepararte bien». Ella finalmente me encaró. Y tras el miedo vi una determinación férrea. Roberto siempre decía eso. Quienquiera que se dedicara a la casa tenía que comprender ciertas cosas primero. ¿Qué cosas? Acompáñame. Conmigo. Me llevó al cuarto del fondo, una habitación pequeña que siempre permaneció cerrada con llave. Francisca sacó una vieja llave del escote de su vestido y abrió la puerta. El aire estaba impregnado de un olor a moho y hierbas secas. Me impactó como una bofetada. La habitación estaba llena de objetos extraños, botellas con líquidos oscuros, bolsitas de tela atadas con cuerda, cuchillos, formatos y libros inusuales, muchos libros antiguos con tapas de cuero. Gastos. ¿Todo esto era de Roberto?, pregunté. No, era de su bisabuela. La revelación me impactó como un rayo. Mi bisabuela, María do Carmo, mi abuela. Francisca tomó uno de los libros y lo hojeó con cuidado. Ella era la protectora de la región anterior a Roberto, y antes que ella era su padre, y antes que él, un linaje de protectores. Exacto. Tu familia siempre ha tenido ese don, Juan. Por eso sientes las cosas. Porque esto fue devuelto. Ella me entregó el libro. Las páginas eran amarillento, cubierto de escritura diminuta y dibujos extraños. ¿Qué es? ¿Esto? ¿Un diario? ¿De todos los protectores que nos precedieron? ¿Cómo se las arreglaron con...? Encontré algo que hacer con él. Abrí el libro por una página al azar y leí. 15 de marzo de 1847. La criatura reapareció cerca de la granja de Juan Cordeiro. 3 ovejas muertas, la hice pedazos.
Usé la sal consagrada y el hierro frío, pero solo logré herirla. Huyó a las cuevas. Necesitaré la ayuda de la luna nueva. ¿Cuevas?, pregunté. Hay un sistema de cuevas en las montañas, Joao. Ahí es donde se esconden durante el día. ¿Ellos? Francisca dudó. A veces es solo una, a veces hay más. Seguí leyendo página tras página de relatos sobre criaturas oscuras, rituales de protección, batallas en la oscuridad, y siempre hay alguien en la familia que tiene que cargar con el peso. ¿Por qué nunca me toca a mí? ¿Te dijeron eso? Porque se suponía que ibas a tener una vida normal. Francisca se sentó en el borde estrecho de la cama. Cuando sus padres murieron en aquel accidente, pensé que la carga había muerto con ellos. Pensé que podrías vivir en paz en Sao Paulo, pero no podías. La llamada siempre es más fuerte que nuestra voluntad. Me mostró otros objetos, una botella, con sal que, según ella, había sido consagrada en luna llena, cuchillos hechos de un metal que parecía hierro, pero era más oscuro y tenía pequeños amuletos protectores. ¿Vas a necesitar todo esto? No lo sé. Francisca cogió uno de los cuchillos y lo examinó. Roberto siempre decía que cada cacería era diferente, que había que, para intuir qué era la criatura, cómo pensaba antes de saber cómo matarla. ¿Y cómo lo sabré? Tú lo sabrás. Me miró con una certeza que me tranquilizó y me dio estabilidad al mismo tiempo. El regalo de la familia no se trata solo de sentimientos. Las criaturas, John, se tratan de comprenderlas. Pasamos el resto de la mañana estudiándolas diario. En él se le hablaba de monstruos que se alimentaban del miedo, criaturas que robaban la forma de los muertos, sombras que cobraban forma en noches sin luna. Y siempre, siempre el mismo patrón. Se repitió el mismo patrón. Aparecieron, murieron, fueron cazados, desaparecieron durante décadas hasta que volverán más fuertes. Roberto logró romper el ciclo que duró 20 años, explicó Francisca. Pero ahora ha vuelto y más fuerte porque se alimentó en la oscuridad durante 2 décadas, exactamente. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a... Cuando me negué, Francisca me preparó una comida sencilla pero sustanciosa. «Come bien», dijo. «No sé cuándo podrás volver a comer, tía, ¿Y no voy a volver?» Dejó de remover la olla y me miró con lágrimas en los ojos. «Entonces lo quemaré todo. Esta habitación, estos objetos, este conocimiento. Voy a dejar que el mal se extienda, porque no voy a transmitirlo. No es una carga para nadie más en la familia. No hables así. John, eres el último. Después de ti, no hay nadie más con el linaje adecuado». Se acercó y me tomó la cara entre sus manos. «Entonces volverás, ¿me oyes? Tú...» Regresó porque no le quedaba otra opción. Al caer la noche, me lo entregó. Una mochila con las cosas que creía que iba a necesitar. Bendita sal, 2 cuchillos de hierro negro, un frasco de agua bendita y el diario familiar. La luna estará lleno a las 9, dijo mirando por la ventana. Será mejor que subas antes. ¿Y si es una trampa? ¿Y si esa cosa que vino aquí no era Roberto ayer? Francisca reflexionó un instante. Entonces tú también lo descubrirás. Hazlo. Parte de ser el protector, distinguir a los vivos de los muertos, los aliados de enemigos. Me preparé en silencio. Me puse las botas más resistentes que tuve tiempo. Me puse ropa oscura y me colgué la mochila. «Tía, sí, de mí. Moriré ahí arriba. No dejes que nadie suba. Detrás de mi cuerpo. John, ¿lo prometes?» Me miró fijamente durante un largo rato y luego asintió. «Lo prometo». Salí de casa, mientras el último rastro de luz desaparecía en el horizonte. La ciudad estaba más muerto que nunca y podía sentir ojos que me observaban.
Detrás de las cortinas cerradas, en la esquina, me detuve y miré hacia atrás. La última vez. Francisca estaba en el balcón, una silueta pequeña y frágil contra la luz amarilla de la casa. Ella alzó la mano en un saludo silencioso. Le devolví el gesto y comencé a caminar hacia las montañas, hacia mi destino. El sendero el camino hacia las montañas comenzaba justo después de la última casa en Mulungu. Durante el día era un sendero utilizado por cazadores y recolectores de leña, pero de noche se convirtió en un pasaje sombrío entre árboles que parecían inclinarse. Me gustaban las personas mayores curiosas. Usaba una pequeña linterna, manteniéndola un haz de luz tenue para no llamar la atención. El diario familiar, eso había quedado claro. Demasiada luz atrae lo que no debería ser atraído. La subida era empinada y pronto empecé a sudar, a pesar del aire frío que descendía de las montañas. El silencio era absoluto, ni siquiera ni insectos, ni viento entre las hojas, ni el lejano sonido de animales nocturnos. Era como si la montaña misma contuviera la respiración. Encontré la cascada seca. Tras una caminata de 40 minutos, era exactamente como C lo había descrito. Un lecho de piedras donde antaño fluía el agua, ahora solo una cicatriz seca en la ladera de la montaña. Conté los senderos. Primera a la derecha, segunda a la derecha, tercera a la derecha. El camino que llevaba a la casa de Roberto era casi invisible, cubierto por una vegetación que había crecido libremente durante 20 años. Pero había señales, de paso reciente, ramas rotas, huellas en la tierra húmeda. Alguien o algo había pasado por allí recientemente. Cuanto más alto subía, más fuerte me sentía, ese olor metálico, y empecé a percibir algo más, una presencia. No podía ver nada más que el círculo de luz de mi linterna, pero sabía que estaba solo en el bosque. Me detuve varias veces, fingiendo descansar, pero la verdad es que intentaba identificar de dónde provenía la sensación de ser observado. Cada vez que me detenía, el silencio se hacía más profundo, más opresivo. Fue en la cuarta parada cuando oí una rama. Se rompió en algún lugar a mi derecha. Luego, el sonido casi imperceptible de algo que se movía entre los árboles. Apagué la linterna. La oscuridad me envolvió como una manta, pesado. Me quedé quieto, intentando controlar mi respiración mientras aguzó el oído. Ahí estaba de nuevo, el sonido de un movimiento más cerca. No, eran pasos humanos, algo que se arrastraba, que se deslizaba entre los árboles. Muy despacio tomé uno de los cuchillos de hierro negro que Francisca tenía, me lo dieron. El metal estaba helado, casi me quemaba la piel. El sonido cesó. Esperé, contando los segundos. 10, 20, 30 segundos de silencio. Absoluto. Luego, una respiración pesada y dificultosa, como si respirara algo muy grande, intentando guardar silencio. Y el olor, ese olor metálico, ahora mezclado, con algo pútrido, como carne en descomposición. Encendió la linterna de repente, sin pensarlo 2 veces. El rayo de luz atravesó la oscuridad e iluminó. Nada, solo árboles, ramas, seco y el sendero delante de mí. Pero en el suelo, justo en el borde del círculo de luz, a través de la huella, exactamente como C la había descrito, grande, profunda, descalza, pero la forma era incorrecta, los dedos eran demasiado largos, las marcas de las uñas eran demasiado visibles. Estaba muy profundo en la tierra y hacía fresco, mucho fresco. Seguí escalando. Más rápido ahora, fuera lo que fuese que me estuviera siguiendo, no quería enfrentarme a ello en medio del bosque sin protección. La casa de Roberto apareció de repente, como si hubiera surgido del cielo. Su propia oscuridad. Era exactamente como la recordaba, una construcción sencilla,
construida con entramado de madera y barro, con un estrecho porche delantero, pero había algo diferente. La casa estaba conservada. No presentaba señales de los 20 años de abandono que ya me esperaba. La madera parecía sólida, el techo estaba intacto y entraba luz por las ventanas, una luz tenue y amarillenta como de linterna. Me detuve al borde del jardín, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La puerta principal estaba entreabierta y pude ver las sombras moviéndose dentro. «Roberto», llamé en voz baja. «Pasa, Juan». La voz provenía del interior de la casa. Era inconfundiblemente la misma que me había hablado la noche anterior. «Te estoy esperando». Subí lentamente los 3 escalones del balcón, probando cada tabla. Antes de apoyarme sobre ella, la madera crujió, pero resistió. Empujéla, entré por la puerta. La habitación estaba exactamente como la recordaba de la única vez que había estado allí, hacía 20 años. La misma. Una mesa rústica, la misma mecedora, las mismas estanterías con objetos. Extraños y sentados en la silla, como si no hubiera pasado el día, estaba el viejo Roberto. Levantó la vista del libro que leía y sonrió. Era la misma sonrisa que recordaba, pero había algo diferente en sus ojos. Eran más profundos, más oscuros, como si hubieran visto cosas que ningún ojo debería. «Mira, has crecido, muchacho. Deberías estar muerto». Roberto soltó una risita. «Debería. En cierto modo, lo soy». Cerró el libro y lo puso sobre la mesa. «Pero la muerte es un concepto más flexible para quienes tienen ciertas responsabilidades. ¿Qué eres? Soy en lo que te convertirás, John, un guardián entre los mundos, un cazador de lo que no debería existir». Se levantó de su silla y lo noté. Se movía como si estuviera hecha de sombras. «Yo soy quien mantiene el equilibrio». «¿Y la criatura?» «Ah, sí, la criatura». Sus ojos brillaban a la tenue luz de la lámpara. «¿La conoces?» Antes de que pudiera responder, un rugido resonó afuera. No era el sonido de ningún animal que yo conociera. Era el sonido del hambre pura, del mal ancestral, encontrando su voz. Roberto volvió a sonreír. «Ha llegado». El rugido se repitió, ahora más cerca, haciendo vibrar las ventanas de la casa. Instintivamente busqué el cuchillo de hierro negro, pero Roberto hizo un gesto para que yo me detuviera. «Todavía no, muchacho. Primero necesitas entender que la está enfrentando. ¿Es la misma criatura de hace 20 años? No. Sus ojos se quedaron mirando la oscuridad más allá de la ventana. Es su hija. A la niña no la conozco. Logré encontrarlos en la última búsqueda. Hija, ponen huevos, Juan, como reptiles ancestrales. Huevos que permanecen enterrados durante décadas antes de eclosionar, cuando las condiciones son las adecuadas. Roberto cogió la linterna y caminó hacia la ventana. Creí haberlos destruido a todos, pero un violento impacto contra la pared del fondo interrumpió su frase. Toda la casa tembló y los objetos se desprendieron de las paredes, estantes. «Está probando la seguridad de la casa», Roberto explicó con una calma inquietante. «Los muros son una bendición, pero no resistirán mucho más. ¿Qué hacemos entonces? Tú haces lo que...» «Eso es lo que vine a enseñarte», me entregó a Lampión. «Puedes enfrentarla solo. Así ha sido siempre, muchacho. El protector se enfrenta solo a la oscuridad para que otros pueden dormir tranquilos». Otro impacto, esta vez en la pared lateral. Oí el crujido de la madera. ¿Qué aspecto tiene? Roberto cerró los ojos como si lo estuviera visualizando. Una criatura más grande que su madre, más inteligente, más hambrienta. Abriola me miró fijamente, aún más enfadada, porque había crecido sola, sin nadie que le enseñara a cazar correctamente. ¿De qué se alimenta? Del miedo, del terror puro,
Por eso mata con tanta facilidad, brutal. No se trata de la carne, sino del sabor del miedo de la víctima en sus últimos momentos. Un silencio repentino se apoderó de la noche. Ni siquiera se oía la respiración. Afuera. Se detuvo, susurré. No se detuvo. Se está preparando. Roberto encontró un cofre de madera en la esquina de la habitación y sacó una escopeta. No era como las armas modernas que yo conocía. Eran antiguas, con cañones largos y decoraciones, tallado en metal. Esto perteneció a tu bisabuelo y antes que él, a tu padre. Mi bisabuelo me entregó el arma. Está cargada con sal y hierro consagrados. Me derretí bajo la luna nueva. El rifle pesaba en mis manos, pero de alguna manera, una forma familiar, como si siempre hubiera sabido usarla. Solo una bala. Una sola bala basta si da en el blanco. ¿Y dónde está ese blanco? En el corazón, pero en su corazón. No está donde crees. Antes de que pudiera explicar más, la puerta del frontal explotó. No se rompió ni se empujó. Literalmente se hizo pedazos. Como si una fuerza titánica hubiera golpeado la madera. A través de los fragmentos de una sombra, se deslizó dentro de la puerta, tomando forma gradualmente con la luz. Lampião era humanoide, pero erróneo en todos los detalles. Muy alto, con brazos demasiado largos, dedos que terminaban en garras negras. La piel era grisáceo como un cadáver, pero se movía con vida propia. Y los ojos eran amarillos, brillando con una inteligencia malévola. Eso me hizo retroceder instintivamente. «Juan», habló la criatura, y su voz era como se oye el sonido de piedras al ser arrastradas. «Tienes un olor interesante». Roberto se interpuso entre la cosa y yo. «Está bajo mi protección. Estás muerto, viejo». La criatura se rió. Un sonido que me heló la sangre. Columna vertebral. Los muertos no protegen a nadie. Los muertos que murieron cumpliendo con su deber, siguen cumpliendo con sus deberes incluso después de la muerte. Ya veremos. La criatura se movió, ¿verdad? Corrió. Se deslizó como si no pesara nada, bordeando a Roberto y avanzando en línea recta. Se acercaba hacia mí. Levanté el rifle y lo apunté. La bala le dio en Mincis el hombro, lo que la hizo retroceder con un rugido de dolor y rabia. Un humo negro brotó de la herida y me miró con un odio que parecía físico. «Hierro consagrado», siseó. «Chico listo, al corazón, John», gritó Roberto. «Apunta al lado derecho del pecho». Intenté recargar, pero la criatura era más rápida. Una garra me golpeó, rasgándome la camisa y dejándome 3 heridas, surcos profundos en mi brazo. El dolor era intenso, pero lo que realmente me impactó era la sensación que producía su tacto. Fría, una frialdad que venía de dentro. Era como si estuviera drenando mi fuerza vital a través de la herida. Logré escapar, tropezando con una silla. La criatura volvió a reír. «¿Tú tienes miedo, muchacho? Bueno, el miedo hace que todo sea más delicioso». Roberto intentó intervenir, pero su forma espectral atravesó a la criatura sin no hacer daño. «No puedo tocarla», dijo frustrado. «Estás sola». En esto, la criatura avanzó de nuevo, más despacio esta vez, saboreando mi terror. Fue entonces cuando recordé las palabras del diario. Para superar el miedo, y debes entenderlo. Dejé de retroceder. «¿Qué quieres?», pregunté intentando comprenderlo. «Mantén la voz firme. Quiero alimentarme, quiero crecer, quiero que mi especie regresa a este mundo». Su madre también lo quería. Mi madre era estúpida. Cazaba de forma tosca llamando la atención. Sus ojos amarillos brillaban. «Soy más inteligente. Empezaré poco a poco, aprovechando los márgenes. Crear miedo sin ser vista. Y luego pondré mis propios huevos».
Y dentro de 50 años habrá cientos como yo. Entonces comprendí la magnitud de lo que se enfrentaba a algo. No era solo una criatura hambrienta, era el comienzo de una plaga que podría extenderse por todo el interior. Recargué el rifle, disparando bala a bala, intentando ganar tiempo. Roberto, ¿dónde está exactamente el corazón? En el lado derecho del pecho, justo debajo de la caja torácica. Pero tienes que estar cerca, muy cerca. La criatura escuchó y sonrió, mostrando hileras de afilados dientes. Ven, muchacho, acércate. Y fui, no porque ella me obligara, sino porque comprendí que era el único camino. Me acerqué a ella, viendo mi propia. El miedo se reflejaba en sus ojos amarillos, sintiendo el frío mortal que emanaba de su piel. Y cuando tenía menos de un año, cuando sus garras se alzaron para destrozarme, señalé el lugar que Roberto me había indicado y apreté el gatillo. La bala dio en el blanco. El rugido, la voz de la criatura era ensordecedora, un sonido que parecía provenir no solo de su garganta, pero desde un lugar mucho más profundo y primigenio. Se retorció sus garras. Atravesando el aire, mi cabeza había estado allí segundos antes, pero algo era incorrecto. En lugar de caer, la criatura se enderezó lentamente, mirando a Luna herida en el pecho, algo que se sentía más como irritación que como dolor. Hierro. Consagrado, dijo, tocando el agujero negro del que emanaba una sustancia que no era, fue bastante sangriento. Duele, pero no lo suficiente. Se me cayó el alma a los pies. Roberto, ¿por qué no murió? Porque la voz del viejo cazador estaba cargada de emoción, de una aterradora constatación. Esta no es una criatura ordinaria, es un híbrido, nacido del apareamiento de dos especies diferentes de sombras. Roberto se materializó con mayor solidez, como si la proximidad del peligro aumentara su capacidad para interferir en el mundo físico. Por eso es más inteligente, más fuerte y más difícil de matar. La criatura terminó, su voz ahora teñida de diversión cruel. Muy bien, viejo muerto, por fin lo entendiste. Ella siguió adelante, de nuevo, con más cautela, pero sin prisas. Sabía que no me quedaba más. Munición especial. Sabía que Roberto no podía ayudarme físicamente. ¡John!, Roberto gritó. ¡El cuchillo! ¡Usa el cuchillo de hierro negro! Agarré el arma, sintiendo el metal frío me quemó la palma. La criatura se rió. Un cuchillito. ¡Qué preciosa! Pero cuando la hoja brilló a la luz de la lámpara, vaciló un instante. Hierro negro forjado en el fuego. ¡Sagrado!, explicó Roberto rápidamente. Es más antiguo que el hierro común, más pura. Puede herirla gravemente, pero no puede matarme, dijo la criatura, recuperando la confianza. Y tú, muchacho, no tienes ni idea de cómo usar una navaja. Tenía razón. Nunca lo había hecho. Peleé con un cuchillo, pero nunca en mi vida había herido intencionalmente a nadie. Pero cuando atacó, el instinto se apoderó de mí. Esquivé el primer golpe. En el segundo intento, le corté la garra con el cuchillo. La hoja le abrió una profunda herida en el brazo de la criatura, que retrocedió, siseando de dolor. «Imposible», murmuró ella. «Tú no deberías saberlo. El conocimiento se lleva en la sangre», dijo Roberto, y su voz la invadió el asombro. 50 generaciones de cazadores corrían por sus venas. «John, deja que te tomen de la mano». Y eso fue exactamente lo que pasó. Sentí. Era como si otras manos guiaran las mías. Otros ojos vieran a través de los míos. Cada movimiento de la criatura parecía, cada ataque era predecible, como se podía ver en los anuncios. Logré herirla 2 veces más antes que debía cambiar de táctica. En lugar de atacar directamente, comenzó a hablar. ¿Sabes por qué tu familia tiene esta carga, muchacho? Seguí avanzando.
Mantuve la distancia, pero sus palabras me hirieron como hielo. ¿Sabes por qué son así? ¿Sois vosotros los que tenéis que darnos caza? Juan, no me escuches, advirtió Roberto, pero su voz ella era más débil. Porque eres como nosotros, susurró la criatura. La sangre de ustedes dos tienen el mismo origen. Eso es mentira. Sí. Entonces, ¿por qué sientes que nuestro presencia? ¿Por qué puedes vernos cuando otros no pueden? Ella sonrió, mostrando todos los dientes. ¿Por qué estás aquí solo, luchando contra algo? ¿Quién debería estar de tu lado? John, es manipulación. Eso es lo que hacen. Pero en las palabras de la criatura resonaron con dudas que arrastraba desde la infancia, porque era diferente, porque veía cosas que otros no veían. Tus ancestros hicieron un pacto. La criatura siguió dando vueltas a mi alrededor como un depredador. Poder para proteger a la tribu, a cambio de cazadores de su propia especie que infringieron las reglas. ¿Qué reglas? No se alimentan de aquellos bajo su protección. ¿No se reproducen en territorio sagrado? No. Se detuvo como si hubiera dicho demasiado. «John, mátala ahora», gritó Robert. «Está distraída, pero necesitaba saberlo. ¿No qué?» La criatura me miró con algo. Me pareció una lástima no enamorarme de ellos. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Cómo? ¿Y qué? Tu bisabuela no cazaba criaturas como nosotros, muchacho. Era una de nosotros. Una sombra que se enamoró de un humano y eligió protegerlo en lugar de devorarlo. «¡Mentiras!», rugió Roberto, y su forma se volvió más sólida por la fuerza de su poder. Emoción. Sí. Entonces, ¿por qué María do Carmo nunca tuvo hijos de forma natural? Porque ¿eran especiales todos los hijos de la estirpe? Miré a Roberto, buscando una respuesta negativa, una explicación, pero en sus ojos solo vi una tristeza infinita. «¿Es cierto?», susurré. «En parte», admitió. Su bisabuela era diferente, pero eligió ese bando. «De la luz». «¿Cómo elegiste?», preguntó la criatura, ahora muy cerca. «¿Cómo podría elegir? ¿Qué me propones?». «Mi alianza. Protección mutua. Tú, déjame ir y te prometo que nunca volveré a cazar en territorio que tú proteges». Roberto materializó, un rifle espectral en sus manos. «John, no te fíes. Siempre mienten. Mienten». La criatura se rió. «¿Cómo pudiste mentirle sobre él?» ¿Cuál era la naturaleza de la familia en sí? La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Roberto había omitido la verdad sobre mis antepasados, sobre quién era yo en realidad. «Juan», dijo Roberto, una voz llena de desesperación, sin importar sus lazos de sangre. «Tú puedes elegir quién quiere serlo». «Exactamente», la criatura asintió. «Y le ofrezco una opción», observé. Primero al cuchillo que tenía en la mano, luego a la criatura herida, pero aún peligrosa. Luego pasé a Roberto, con sus secretos y medias verdades, y tomé mi decisión. «Elijo», dijo levantando el cuchillo, «proteger a los inocentes». La hoja atravesó el pecho de la criatura exactamente donde Roberto había indicado. Esta vez, el hierro negro se encontró con el corazón híbrido. La criatura me miró con sorpresa y luego algo que podría haber sido respeto. «Interesante». «Elección», susurró antes de disolverse en humo negro, pero cuando su cuerpo desapareció por completo, sentí algo terrible, un dolor profundo en mí. Sentía como si una parte de mí hubiera muerto con ella, y lo comprendí. Era demasiado tarde para que Roberto no hubiera mentido sobre mi familia. Había mentido sobre el precio de ser cazador. El humo negro se disipó lentamente. Solo quedaba en el aire el olor a azufre y metal quemado. Caí de rodillas. Aún sujetando el cuchillo de hierro negro, lo sentía como si fuera parte de mi alma.
había sido arrancada junto con la vida de la criatura. Juan Roberto se acercó, su forma un espectro más sólido. Ahora sí lo tienes. ¿Tienes qué? Mi voz. Su voz salió ronca, distorsionada por un dolor que no podía comprender del todo. ¿Por qué duele tanto? Roberto dudó, y en ese momento de silencio lo supe, que estaba decidiendo cuánta verdad contarme, porque tú eres conectados. Finalmente lo admitió. Cazador y presa, luz y sombra, dos caras de la misma moneda. Ella decía la verdad sobre mi familia. Sí, no, Roberto se sentó en la mecedora, o al menos dio la impresión de sentarse. Su bisabuela, María Carmo, era realmente especial, pero no era una criatura de las sombras. Así que, ¿qué era ella? Una mediadora nacida de la unión de mundos. Él la miró, sus propias manos translúcidas. Ciertos linajes cargan con este peso, John. Son puentes entre lo humano y lo que no lo es. Y por eso podemos cazarlos. Cosas. Por eso pueden entenderlas, sentir lo que sienten, ver el mundo a través de sus ojos. Roberto me estudió atentamente. ¿Eso es lo que tú lo sentiste cuando murió? No era su dolor, su miedo. Era exactamente eso. En los últimos momentos de la criatura percibí su soledad, su hambre, ancestral, su desesperación por encontrar un lugar en el mundo. Helaba sola allí. Hasta luego, murmuré. 50 años, desde que maté a su madre, asintió Roberto. Creció solo, aprendió a cazar por instinto, intentó comprender el porqué. Existía, y yo la maté. Hiciste lo que tenías que hacer, pero había tristeza en tu voz. De él. Este es el peso que cargamos, John. No matamos monstruos sin rostro. Matamos criaturas que tienen historia, que sienten, que sufren. Me levanté lentamente. Todavía sentía ese extraño dolor en el pecho. ¿Y ahora? Se acabó. Roberto se rió, pero fue una risa, sonido sin humor. ¿Se acabó? Ay, hijo mío, eso fue solo el principio. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que solo fue esta criatura? ¿Crees que fue lo único? ¿Despertar en las sombras? Roberto también se levantó y caminó hacia la ventana rota. El mundo está cambiando, Juan. Las barreras entre los mundos se están volviendo más delgadas. ¿Qué barreras existen entre nuestro mundo y el... ¿De dónde vienen? Señaló hacia la oscuridad exterior. Hay cientos de ellos, despertando por todo el país. Algunos ya están cazando en Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia. La revelación para mí me golpeó como un puñetazo. Cientos. ¿Y tú? Roberto se volvió hacia mí. Acéptalo. Eres el único que tiene el conocimiento y el poder para darles caza. Pero apenas pude con una. Eso se debe a que era su primera vez. Con el tiempo aprenderás como yo aprendí, como aprendió tu bisabuela, e incluso si yo no quiero que lo hagas. Luego se extienden, se reproducen y transforman este mundo en un lugar donde ningún ser humano normal podría sobrevivir. Miré el cuchillo que aún tenía en la mano, por la sangre, mi sangre, que la cubrió. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitabas hacer tu primera cacería sin la carga de un conocimiento completo. Roberto se acercó. Necesitaba demostrarse a sí mismo que podía tomar la decisión correcta cuando importara. Y demostré que podrías haber aceptado su oferta. Podrías haber llegado a un pacto. Él vivía en paz mientras ella perseguía a otras personas en otras ciudades. Sonrió, y por primera vez desde que conoció al rey, pareció genuinamente orgulloso, pero no lo estaba. Él optó por proteger a los inocentes, aún sabiendo que eso significaba cargar con el peso de la responsabilidad. Su dolor. Caminé hacia donde la criatura había desaparecido, en el suelo, donde ella se había caído y tenía una marca oscura, como una quemadura. ¿Dejó algo atrás? Se marchó. Roberto se arrodilló junto a la marca. Información.
¿Qué tipo de información? ¿Sobre dónde están los demás? ¿Sobre quién los está despertando? Se me heló la sangre. ¿Alguien los está despertando a propósito? Sí, y es alguien que conoce muy bien a nuestra familia. Roberto tocó. Aparecieron marcas en el suelo y comenzaron a formarse imágenes en el humo que se elevaba del incendio. Imágenes borrosas, fragmentado, pero reconocible. Vidas, gente corriendo presa del pánico, criaturas cazando en las sombras de la ciudad. Presencié la realización de rituales en ciertos lugares. Me resultaba familiar y vi una cara que conocía. Imposible, susurré. Muy posible, respondió Roberto con gravedad. Nunca murió. John, él simplemente esperó. La última imagen que se formó en mis ojos, el humo me mostró una figura encapuchada realizando un ritual complejo, rodeada de símbolos que yo lo reconocí del diario familiar. Era alguien de nuestro propio linaje, alguien quien había elegido el bando contrario. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Respuesta: tu tío. Roberto se puso de pie con expresión grave. Francisco, el hermano de tu abuela, aquella que todos creían muerta en Río de Janeiro hace 30 años. Mi tío está vivo y está utilizando el conocimiento familiar para despertar a todas las criaturas que puede. Encuentra. Roberto me miró con una seriedad mortal. No estás simplemente cazando monstruos, John. Estás en guerra con tu propia familia. En ese momento, comprendió la verdadera magnitud de lo que había aceptado. No era solo el problema era la caza de una criatura solitaria en Mulungu. Era una guerra que se extendió por todo el país contra un enemigo que conocía todos nuestros secretos. Y yo estaba solo en ello. El descubrimiento sobre mi tío Francisco lo cambió todo. Sentado en la mecedora que Roberto se había hecho cargo, así que hojeé frenéticamente el diario familiar buscando cualquier referencia a él. Allí, Roberto señaló una entrada escrita con una caligrafía diferente. Su abuela escribió esto en 1975. Lo leí en voz alta. Francisco falleció hoy. Se muda a Río de Janeiro. Dice que ya no puede soportar la carga de que su familia quiera vivir una vida normal. Estoy preocupada. Se llevó algunos de los libros viejos y su despedida pareció otro hasta luego en lugar de un adiós definitivo. Ella ya lo sospechaba. Roberto, él, observó. Pero en aquel entonces esperaban que simplemente abandonara el conocimiento. En cambio, lo utilizó. Al lado opuesto. Exactamente. Y ahora, después de 50 años de estudio y mientras se preparaba, decidió actuar. Continué leyendo las entradas siguientes. Mi abuela había intentado localizar a Francisco varias veces, pero él simplemente desapareció de su rostro. ¿Cómo logró despertarlo? Criaturas, rituales de invocación que solo deberían usarse para desterrarlas. Roberto me mostró una página específico del diario. Invirtió el proceso. En lugar de enviar las sombras de él, regresa a su mundo. Nos llama al nuestro. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Roberto vaciló y vi algo parecido a la culpa en sus ojos espectrales, porque de mí. ¿Qué quieres decir? Cuando morí, después de matar a mi madre, las defensas de aquella criatura se debilitaron. Caminó hacia la ventana mirando a la oscura cordillera. Mi muerte creó un vacío de poder. Francisco lo sintió y empezó a actuar. ¿Es culpa suya? Bueno, en parte, pero también es una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Roberto se giró hacia mí y por primera vez volví a encontrarme con él. Parecía completamente sólido, completamente presente. Francisco no sabe que has asumido el cargo. Cree que ya no hay cazadores activos y eso es una ventaja, sin duda. La única ventaja que tenemos. Roberto se acercó a la mesa donde estaba el diario.
Pronto intentará realizar un ritual de mayor envergadura. Un ritual que abrirá una brecha permanente entre mundos. ¿Dónde? En Sao Paulo, en el lugar donde nuestra familia se estableció originalmente antes de venir al interior. Mi corazón explotó. Vivo en Sao Paulo, lo sé. No es coincidencia. ¿Cómo es eso? Francisco te atrajo hasta allí, Juan. Te mantuvo cerca todos estos años, esperando el momento oportuno. La revelación me dejó aturdido. Mi trabajo, mi vida. En Sao Paulo todo estaba orquestado. Te necesitaba cerca cuando llegara. Llegó el momento del ritual final. ¿Por qué yo, precisamente? Roberto abrió el diario por una página que nunca lo había visto antes. Estaba cubierto de intrincados diagramas y texto en un idioma que no reconocí, porque el ritual requiere la sangre de un cazador activo. Y ahora eres el único. Entonces comprendí la trampa en la que todo se había derrumbado. 20 años construyendo una vida en Sao Paulo, pensando que huía del pasado, cuando en realidad estaba siendo manipulada para estar exactamente donde Francisco quería que estuviera. ¿Cuándo ocurrirá? En la próxima luna nueva, dentro de 3 días. ¿Y dónde exactamente? En edificio de Copán. Roberto trazó un símbolo en el aire y apareció una imagen borrosa. Se formó. Francisco compró un piso entero. Está construyendo un círculo ritual en la azotea. Conocía el edificio. Había pasado junto a él cientos de veces, sin imaginar jamás que mi propio tío fuera allí planeando el fin del mundo tal como lo conocía. ¿Cómo voy a detenerlo? No podrás. La respuesta de Roberto me heló la sangre. No estás solo. ¿Y ahora qué hacemos? Hasta entonces, como él espera, va a participar en el ritual. Estás loco. Escucha. Roberto me sujetó por los hombros. Sus manos, ahora casi físicas. El ritual lo requiere. Consentimiento. Tu sangre solo funcionará si estás allí voluntariamente y yo lo haré. Ser, y aparentemente sí, pero en realidad interrumpirás el ritual en el momento exacto en que más te necesita. Y si algo sale mal, las criaturas invadirán este mundo en cantidades que harán imposible cazarlas. La humanidad normal no para sobrevivir. Miré por la ventana de la casa de Roberto hacia la silenciosa cordillera que había protegido a Mulungu durante 20 años. Y entonces, si logramos detenerlo, Francisco, entonces continúa tú con el trabajo. Estas criaturas que él ya ha traído protegen a la gente que no lo sabe, que necesitan protección. ¿Sola? Al principio sí, pero se puede entrenar. Otros como yo te entrenaron. ¿Cómo me entrenaste tú? Me enseñaste a matar La criatura ahora me envía a enfrentarme a mi tío en un ritual que podría destruir el mundo. Roberto sonrió, y en esa sonrisa vi la tristeza de alguien que cargaba con el mismo peso que él. Al pasar por allí, John, aprendiste en una noche lo que a mí me llevó años dominar. Una criatura híbrida en su primera cacería. Y ganó. Hizo una pausa. Él está preparado para esto. Y si yo no lo estoy, entonces estamos todos perdidos. Respiré hondo, intentando para procesar todo lo que había aprendido. En menos de 48 horas, había descubierto que descendía de un linaje de cazadores sobrenaturales y se enfrentaba a una criatura de las sombras. Y ahora descubrí que mi propio tío estaba intentando acabar con el mundo. Roberto. Sí, cuando esto termine, ¿podré tener una vida normal? Me miró con infinita compasión. John, después de ver las sombras, nunca deja de verlos. Después de cazar una criatura, nunca deja de verla para percibir la presencia de otros. Hizo una pausa. Normal es una palabra que ya no existe en tu vocabulario. Entonces, ¿voy a estar sola para siempre? No estaba solo. Era diferente, pero no estaba solo.
Roberto comenzó a volverse translúcido. Otra vez. ¿A dónde vas? ¡Pum! Mi trabajo aquí ha terminado. Tú eres el cazador. Ahora bien, aún tengo muchas preguntas. Y las encontrarás. Respuestas como las que yo encontré, como las que encontró tu bisabuela. Estuvo a punto de conseguirlo. Ahora eres invisible. Roberto, gracias. No me des las gracias todavía, muchacho. Salva el mundo. Primero, y luego desapareció, dejándome sola en la casa vacía, con el peso de una responsabilidad que apenas comenzaba a comprender. 3 días para impedir que mi tío destruya las barreras entre los mundos. 3 días para mí, para convertirse en el cazador que el mundo necesitaba. 3 días para decidir el destino, la humanidad. Guardé el diario en mi mochila, tomé el cuchillo de hierro negro y comencé a bajar de la montaña. Tenía que coger un vuelo a São Paulo. São Paulo me recibió con los brazos abiertos, como siempre, con el tráfico, la contaminación y el constante ajetreo de una ciudad que él nunca duerme. Pero ahora lo veía todo de otra manera, en las sombras entre los edificios, en los extraños movimientos de los gatos callejeros, en el comportamiento esquivo de las palomas. Yo reconoció las señales. Las criaturas ya estaban allí, no muchas todavía, pero suficiente para dejar huella en la ciudad. Personas sin hogar que desaparecieron sin dejar rastro. Animales. Empleadas domésticas que se negaban a salir de noche. Una sensación general de inquietud, que la gente atribuía al estrés urbano, pero que ahora sabía que tenía un origen mucho más siniestro. Llegué a mi apartamento en Pinheiros al final de la tarde del segundo día. Todo estaba exactamente como la había dejado. Limpia, organizada, impersonal, la vida de un hombre que nunca se había establecido realmente en ningún lugar. Ahora comprendí el motivo. Pasé la noche estudiando el diario familiar, memorizando rituales de protección y símbolos de destierro. Las palabras me resultaban familiares, como si los conocía de toda la vida. La sangre de ese linaje conllevaba algo más que poder. Guardaba recuerdos. En la mañana del tercer día, caminé hasta el edificio de Copán. La sinuosa estructura de Oscar Niemeyer se alzaba contra el cielo gris de São Paulo, como una serpiente petrificada. Durante el día parecía un edificio residencial emblemático más, pero cuando usé el gracias a la visión que había heredado de mi familia, podía ver las sombras moviéndose entre las ventanas de los pisos superiores. Francisco estaba allí y no estaba solo. Entré por el vestíbulo principal como un simple visitante. El portero me miró con recelo. Debí de parecer demasiado tenso. Vine a ver a mi tío, dijo Francisco Silva. Piso 32. No tenemos constancia de que me está esperando. Las palabras salieron cargadas de una autoridad que no sabía que poseía. El portero vaciló, luego asintió y me lo dijo. Señaló el ascensor. Durante el ascenso sintió que el aire se volvía más denso con cada paso. Cuando se abrieron las puertas del número 32, el olor metálico que había aprendido a interactuar con las criaturas era casi insoportable. El pasillo estaba vacío, pero todas las puertas del apartamento estaban abiertas. A través de mi non-sintusu, ellas, pude ver que las paredes interiores habían sido derribadas, creando un gran espacio abierto que ocupaba toda la planta. En el centro de ese espacio, mi tío Francisco me estaba esperando. Era mayor, obviamente, pero no tanto como debería haber sido. Cabello gris, postura erguida, ojos que brillaban con una inteligencia familiar. Vestía ropa oscura y estaba rodeado de símbolos dibujados en el suelo con lo que parecía ser sangre. «John», dijo. «Tío Francisco, has crecido mucho», dijo, sonriendo, puntual como siempre. Era un hombre y asumió la carga de la familia, por lo que veo. Había percibido el cambio en yo. Claro que sí, supuse. Bueno,
Eso lo simplifica todo. Miré a mi alrededor, del espacio modificado. En las paredes, dibujos que reconocí del diario. En el suelo, un complejo círculo de símbolos que palpitaban con su propia luz. Y en las sombras, criaturas, muchas de ellas, esperando. ¿Por qué, tío? ¿Por qué qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué despertar? ¿Sombras? Francisco rió, una risa genuinamente divertida. Despertar. Oh, cielos. Caramba, no estoy despertando nada, estoy liberando, liberando. ¡Guau! La familia ha ejercido de carcelera durante generaciones. John, cuidador de criaturas. Magníficas presas en un mundo que no es el suyo, lo que las obliga a vivir al margen de la sociedad. En la oscuridad, señaló a las sombras. Se merecen algo mejor que esto. Matan gente, algunos matan de verdad, otros simplemente se alimentan del miedo, otros siguen siendo completamente pacíficos. Francis se acercó. Sabes que no todos son monstruos, ¿verdad? ¿Sabes? Yo lo sabía. La criatura que maté en Mulungu no era malévola porque en la naturaleza se sentía sola, confundida, tratando de encontrar su lugar en el mundo. Pero estás abriendo una brecha permanente. Vendrán cientos de ellos a la vez. Miles, corrigió Francisco, orgulloso. Y sí, algunos causarán revuelo al principio, pero con el tiempo se establecerá un nuevo equilibrio, sin importar cuántas muertes haya necesario. Fue en ese momento cuando comprendí la diferencia fundamental entre nosotros. Sentí lástima por la criatura que maté. Cargué con su dolor. Francisco consideraba a las criaturas como medios para un fin y a los humanos de la misma manera. No voy a ayudarte. Oh, pero sí lo harás, sonrió. Porque si no me ayudas, te mataré. Personas específicas hasta que cambie formada en el aire entre nosotros. La tía Francisca, en su casa de Mulungu, rodeada de sombras. Tú no harías eso. Ya lo hice. Ella tiene aproximadamente 1 hora antes de eso. Pierde la paciencia. Se me heló la sangre. Déjala en paz. Ayúdame con el ritual. Y lo dejé pasar. Miré el círculo en el suelo. Los símbolos que palpitaban con expectación. Era ingenioso. Él había. Se creó una situación en la que no tuve opción. O tal vez sí. ¿Qué necesitas que haga? Solo quédate en el centro de... Cuando empiece a invocar, haz un círculo. Tu sangre activa amplificará el proceso. Eso es todo. Eso es todo. Caminé hacia el centro del círculo, sintiendo la energía de símbolos por doquier. Francisco comenzó a cantar palabras en una lengua antigua y las criaturas en las sombras se movieron, inquieto. Fue entonces cuando hice lo que Roberto me había enseñado. En lugar de resistirme al ritual, permití que mi poder se fusionara con el suyo. Dejé que mi sangre amplificara la invocación exactamente como él quería. Pero en el momento crucial, cuando la brecha entre los mundos comenzó a abrirse, invertí el curso de los acontecimientos. Utilicé todo el conocimiento del diario familiar, toda la memoria ancestral que corría por mis venas y lo transformé en un ritual de... Se abría paso en un ritual de sellamiento. ¡No!, gritó Francisco, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba sucediendo, pero era demasiado tarde. La grieta que había comenzado a abrirse ahora se estaba cerrando rápidamente y más aún, estaba atrayendo a las criaturas que ya estaban allí. Estaban en nuestro mundo, regresando al suyo. Francis intentó interrumpir el proceso, pero el poder ya se había liberado. Una a una, las sombras que nos rodeaban, absorbido por la grieta que se cerraba. «¡No lo entiendes!», gritó Francisco desde arriba, ante el creciente ruido. «Ellos no son los monstruos. Quizás lo seamos nosotros», respondí, manteniendo el ritual de sellado.
pero elijo proteger a los de mi especie, los últimos. Lo único que vi antes de que la grieta se cerrara por completo fue el rostro de Francis, siendo distorsionada por la fuerza que la arrastra hacia el otro lado. Luego, silencio. El apartamento volvió a la normalidad. Se reconstruyeron las paredes, los símbolos desaparecieron. Yo sola, en medio de un espacio vacío, cogí mi móvil y llamé Mulungu. Tiahuao, hijo, qué susto. Unas criaturas extrañas aparecieron a quien estaban en casa, pero de repente desaparecieron. ¿Está todo bien ahora, tía? Todo está bien. 6 meses después, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Durante el día, siguió trabajando como ingeniero. Por las noches, cazaba a las criaturas que, en ocasiones, conseguían cruzar las debilitadas barreras entre los mundos. No eran muchos. El ritual de Francisco había sellado la mayoría de los pasajes, pero algunos lograron pasar. Y cuando eso sucedió, yo estaba allí. Aprendí a distinguir entre los que, verdaderamente peligrosos, y aquellos que simplemente se perdieron. Algunos yo desterrándolos de vuelta a su mundo, otros, algunos lograron adaptarse a la vida en Sao Paulo. La ciudad era lo suficientemente grande como para albergar a algunos habitantes peculiares, siempre y cuando se comportaran. Yo también comencé a entrenar. Otros, personas que, como yo, nacieron con el don de ver más allá del velo. Una red, un pequeño pero creciente grupo de guardianes urbanos. Una noche, mientras patrullaban en el centro de la ciudad, sentí una presencia familiar. Roberto se materializó, a mi lado sonriendo. ¿Cómo va todo? Tranquilo. Incidentes menores. Nada que no pueda manejar. ¿Y tú? ¿Cómo te estás adaptando? Observé la ciudad que nos rodea, los edificios iluminados, la gente caminando conociendo los peligros, me mantuve alejado de ellos. La vida normal, que nunca podría tener más. Estoy bien, respondí, y me di cuenta de que era cierto. Es extraño, pero tengo una función, un propósito. Sí, lo tienes. Roberto empezó a... Desvanécete. Tu bisabuela estaría orgullosa. Roberto. Oh, sí. Gracias por todo. Gracias, John, por elegir cargar con la responsabilidad. Desapareció y continué con mi... Patrullaba la ciudad. No era la vida que había planeado, pero era la vida que tenía. El mundo necesitaba que yo viviera. Y por primera vez desde que regresé a Mulungu, me sentí completa. Las sombras susurraban a mi alrededor, pero ahora eran susurros de protección, no de amenaza. Yo era João Silva, ingeniero, civil, y yo era el guardián de Sao Paulo. El último cazador se había convertido en el primero de una nueva generación. Gracias por seguir al último cazador hasta el final. En conclusión, si sentiste los escalofríos que quise transmitir con esta historia una historia de terror sobrenatural ambientada en el interior de Ceará y las calles de São Paulo, danos un me gusta para que más gente pueda descubrir esta historia. Deja un comentario abajo indicándome desde qué ciudad o país nos estás viendo. ¿Qué parte te dio más escalofríos? ¿Conoces alguna leyenda similar? Si quieres leer más historias como esta en tu región, suscríbete al canal y activa la opción. Haz clic en la campana para no perderte ninguna historia de terror, suspense o sobrenatural. Hasta la próxima historia.